Hola oyentes de Radio Sefra, después de este parón veraniego volvemos a recuperar el pulso de este programa dedicado al ajedrez, jaque a la mente y como siempre de la mano de René Mayer. ¿Qué tal, René? Muy bien, muy bien. Bueno, nos despedimos hablando de los hipermodernos, ¿verdad? Sí. Pero sí. ahora vamos a una biografía que, si bien es personal, va a estar ligada a otros dos personajes más. Vamos a hablar de Samuel Reshevsky. Sí, vamos a hacer un salto transoceánico, vamos a dejar Europa y adentrarnos en Estados Unidos con la figura de Sami Reshevsky. Pero claro, haré dos incisos muy importantes, obligatorios prácticamente en torno a su figura. Entonces, hablar de Samuel Reshevsky es hablar del típico niño prodigio del ajedrez, que aprende a jugar, nace en 1911 en Łódź, como dicen los polacos. Łódź, dicen. Łódź, sí, porque la L con la barrita es Łódź. Pero transcurrirá toda su vida en Estados Unidos prácticamente, ya que sus padres lo llevaron a los 9 años a la tierra de Trump, que aún no estaba trumpeando en aquel entonces. Bueno, pues entonces este niño aprende a jugar a los 4 años, a los 8 ya se enfrenta a los más fuertes jugadores de Polonia. ¿Con 8 años? Sí, ¿no? Un niño prodigio típico y a lo largo de toda su vida fue un jugador fortísimo, candidato al título mundial desde 1935 hasta 1965. O sea, una figura importante, aunque no llegó nunca a ser campeón mundial. Una figura muy importante. Y bueno, pues hay que saber que sus padres emigraron a Estados Unidos en 1920 para explotar un poco el talento de este chico prodigio. O sea que fue justamente por el niño que decidieron emigrar. Vieron que en Europa estaba bien el mercado, pero pensaban que iban a sacarle más jugo en Estados Unidos. Y entonces aquí hago el primer inciso, porque en España tenemos un caso muy similar con la figura del recientemente fallecido Arturito Pomar. Arturo Pomar, un niño prodigio también con un talento extraordinario, pero que no tuvo tanta suerte porque le tocó vivir en la España franquista. Nació en 1931, o sea, 20 años después de Reshevsky, y murió el año pasado, en 2016, en mayo del 16, abandonado de la mano de Dios prácticamente. Este niño aprendió a jugar a los 5, un talento extraordinario. Franco se citó con él y dicen que incluso sonrió, él que nunca sonreía. ¿Qué Franco? Franco, delante del niño que acaba de ganar un torneo y encarnaba la grandeza de la mente española en una época en que había restricciones de comida, extraperlo. Utilizaron al pobre niño para como reclamo, realzar, ¿no? Como reclamo del régimen, y le dieron después un puesto en una oficina de correos, y nunca tuvo ninguna ayuda oficial de un asistente, porque en ajedrez es muy importante tener ayudantes que te hacen el trabajo. Es un trabajo enorme el de la preparación de las partidas. Y estaba tan solo y tan abandonado que su talento nunca llegó a fraguar como debiera. Entonces se cuenta una anécdota que yo creo que era en el torneo de Susa, o el Internacional de Susa en Túnez o algo así, no estoy muy seguro. Cuentan que Bobby Fischer, que admiraba mucho a Pomar porque era un fortísimo jugador, pero veía que le dijo al final del torneo:
le dijo, pobre carterito español, ahora vas a tener que volver a pegar sellos. Ujú. Entonces esto un poco demuestra el carácter del pobre hombre que perdió su memoria al final de la vida, en los últimos años, y llegó a ser 7 veces campeón de España. Es decir, en fin. Y aparte eso es un caso un poco extraño, ¿no? Porque en general los ajedrecistas que son longevos Sí, conservan sí. el cerebro bastante bien. Conservan el cerebro bien, pero dicen que hay un deterioro del lóbulo frontal. Ajá. Y el lóbulo frontal es el tiempo de reacción. La memoria sigue bastante buena, pero el tiempo de reacción, como se ha visto con Kasparov últimamente en Estados Unidos, jugó muy bien sus partidas hace 2 semanas, pero tardaba más de lo acostumbrado. Claro, lleva 10 años sin jugar torneos Mm, y llegaba a posición ganadoras que no lograba rematar por falta de tiempo, por este tiempo de reacción alargado que ujú. precisan los veteranos. Claro, no es todo. En cambio, la comprensión del juego sigue igual, la memoria sigue buena, pero claro, hay, hay también deficiencias, claro, en la No hay, máquina. no hay un deporte que siga No, la para toda la máquina, vida, claro, en fin, solo decir que sus padres, los de igual, Pomar. igual que los de Reshevsky, explotaron su talento, dio muchísimas sesiones de simultáneas. Ujú. Bueno, por eso lo cito, porque Es un tienen, poco como Joselito, ¿no? sí, tienen una vida paralela a Reshevsky y Pomar. Ujú. A Eh, pesar de la diferencia Sí, de edad. Pomar murió a los 84 en el 2016 y Reshevsky murió a los 80 en el 92 en Estados Unidos, en Nueva York. Ujú. Bueno, volvamos a Reshevsky. Viajó por todos Estados Unidos, jugó los New York Masters y es el más joven jugador en haber participado jamás en los Masters de Nueva York. Hay un problema con él, que con tanta exhibición y tanta simultánea no fue al colegio. Ah, Y las autoridades acusaron a sus padres de tutela incorrecta. claro. De modo que tuvieron problemas, pero ahí surgió un mecenas que no era sino Julius Rosenwald, un judío, copropietario de Sears and Roebuck, Ujú. y lo financió y lo protegió durante Y le puso un profesor particular o algo así. pero a condición de que fuera a la escuela ya, Ajá. que se fuera escolarizado. Entonces, nunca se hizo profesional del ajedrez Reshevsky porque estudió para contabilidad, en la Universidad de Chicago y vivió de contable. Se casó, tuvo 3 hijos, a los 30 años se casó, llevó una vida normal, un fortísimo jugador que disputaba los ciclos para el campeonato mundial, pero que trabajaba de contable. Ujú. Y hay que anotar también que era un judío ortodoxo, muy practicante y que nunca jugaba los Shabbat. Entonces le arreglaban las partidas para que no tocara en viernes o sábado. Ujú. ¿Eh? Y se puede decir que participó, fue un miembro destacado de la élite mundial a pesar de no ser profesional del ajedrez en aquella época. Sus resultados en Estados Unidos hablan de por sí. Ganó el campeonato abierto de Estados Unidos en 1931 y después compartió el Open de 1934 con otro grande que tiene una carrera fabulosa en el ajedrez americano y mundial, que es Reuben Fine. Y voy a hacer el segundo inciso aquí, porque Fine fue realmente el competidor, el rival de época de Reshevsky en todos los torneos Ujú. eh, americanos.
Y también era un judío. Un judío, y además vamos a ver un judío especializado, ya veremos ahora por qué, porque sacó una teoría psicoanalítica digna de mención. Vamos a ver un poco, vamos a interesarnos por la figura de Reuben Fine, que nació en 14, en Estados Unidos, y murió en el 93, a los 80 años también, 79. Uno de los mejores jugadores del mundo, era fantástico en blitz, en partidas rápidas de 5 minutos. Era fabuloso. Durante muchos años también participó en la élite mundial. Aprendió ajedrez a los 8 años, ¿ves? Son todos muy precoces. Y es conocido porque escribió libros que todavía son clásicos hoy en día sobre los finales de ajedrez. Y se llamaba Finales Básicos de Ajedrez. Yo recuerdo haber aprendido con ellos, aunque se han detectado con el uso de los ordenadores y análisis implacable de los programas, se han descubierto errores de análisis obviamente inevitables. Hoy en día se ve enseguida. Bueno. Y bueno, tiene una historia curiosa, porque trabajó en la Marina de Guerra de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para un trabajo de lo más extraño. Calculaba las probabilidades de que aparecieran submarinos alemanes en determinados puntos del océano. Este era su cometido. Y lo utilizaron, bueno. O sea que había estudiado matemáticas. Sí, había estudiado, pero luego dejó, digamos, un poco el ajedrez de lado y se doctoró, estudió psicología y se doctoró en psicología. Y entonces ahí es cuando el interés de Fine para los oyentes es el que vamos a nombrar ahora, y por eso hago este inciso. Fine escribió más tarde una historia del psicoanálisis en 1979. Él, como ajedrecista, llegó a la cumbre porque ganó empatado el torneo de Avro de 1938, pues delante de Alekhine, de Botvinnik, de Capablanca, y bueno, empató con Keres, pero después se negó a disputar el ciclo de Campeonato del Mundo de 1948, más tarde, porque él siempre, yo creo que tenía miedo un poco al fracaso. Siempre fue un segundón, aunque era fortísimo, ya que ganó a esos campeones. Ganó 2 veces a Alekhine también, es decir, no era cualquiera, Fine. Pero se interesó por el psicoanálisis y se empeñó en sacar una teoría psicoanalítica relacionada con el ajedrez que tiene su miga. Y vamos a ver por qué. Ese libro seguro que lo leíste, porque tú también eres de unir esas dos ciencias. No, pero yo no soy freudiano, Creo que Freud se pasaba en la digamos, en sus teorías sexuales. Yo no creo que se pueda explicar el ser humano solamente por sus... Pero sería interesante hablar de los distintos movimientos de las fichas del ajedrez desde el punto de vista freudiano, ¿no? Bueno, pues este señor Fine, Reuben Fine, tenía unas teorías. Primero pensaba que se podía curar la homosexualidad, que se veía todavía como una enfermedad. Hace 50, 60 años. Y bueno, tiene una teoría que realmente, para quien no lo conoce, que él decía que había una homosexualidad latente en el ajedrez. En el ajedrez. En el ajedrez. Entonces... Porque jugaban hombres contra hombres. No, pero no solamente esto, sino porque la figura de la dama... La dama que es muy potente en ajedrez, el rey que es débil. Entonces decía que el ajedrez era un símbolo fálico, bueno, todos los argumentos del freudismo. Y decía también que cuando se trataba, claro, la dama es muy potente y el rey
es débil, pero es la esencia del juego. pero Sin rey no hay juego. Claro. Entonces decía, había montado la teoría de que en realidad cuando se quiere matar al rey, se quiere matar al padre. Es una simbolización, Ajá. matar al padre a través del rey. Bueno, toda una teoría, Muy edípico. Sí, bueno, se puede hablar muchísimo y es muy debatible, pero en fin, a esto dedicó su vida, ya que era muy fuerte jugador y conocía el interior de él. Y bueno, volvamos a Reshevsky para... Que también quería matar a sus padres porque lo explotaban. Bueno, no sé si llegó a tanto, pero desde luego que ganó el campeonato de Estados Unidos. Reshevsky lo ganó 7 veces, de 1936 a 1969. Compitió 21 veces en él. O sea, sus resultados internacionales, pues, empezaron en 1935 en Inglaterra, donde ganó a Capablanca. Eso no lo hace cualquiera. Fue tercero en Nottingham en 1936, primero en Lituania, en Kemery, en el 37, cuarto en el Avro, que ganó justamente Fine, empatado con Keres, en 1938, y le nombraron grande maestro, recibió el título en 1950, a los 39 años. En Zúrich hubo un torneo de candidatos para el campeonato del mundo en el 53, que era fortísimo y muy famoso el libro. Entonces, terminó segundo ahí, con Bronstein y Keres. Keres era estonio, Bronstein era ruso. Y detrás de Smyslov, que ganó el torneo de candidatos. Muchísimos años más tarde, Bronstein, a quien conocí, lo vi en Úbeda antes de que muriera y hablé con él, un hombre muy afable, pues escribió y confesó que en realidad había sido toda una confabulación el torneo de candidatos. Los jugadores rusos amañaban los resultados entre ellos para justamente que no ganara Reshevsky, que era uno de los favoritos. Y lo reconoció. Entonces salió Smyslov por este tejemaneje. Reshevsky era un formidable jugador de matches personal. Contra los mejores americanos ganó, contra Bis Geyer, contra Donald Byrne, contra Pal Benko, que era de origen húngaro, y contra el yugoslavo Gligoric, que era uno de los más fuertes del mundo. Los derrotó en matches personales. Incluso ganó a alguien que debes conocer, el abuelito, que es Miguel Najdorf. Lo ganó por 11-7 en un match en 1952. Y Najdorf era un jugador también de la élite mundial. Derrotó a Botvinnik en 1955 y se enfrentó a Fischer en 1961. Pero estaban igualados y Fischer, no sé qué pasó exactamente, había adquirido compromisos, entonces le dieron por victorioso a Reshevsky y Fischer tuvo que marcharse a otro compromiso, en fin. El mismo Fischer que dijo lo que dijo de Pomar. Sí, del carterito. Bueno, Fischer empezaba a subir mucho hasta tal punto que Reshevsky se quejaba. En esa época era muy joven Fischer. Sí, ¿no? pero no, ya en el 60 y tantos, Fischer ya tenía 18 años, era fortísimo. Nació en el 43. Entonces, lo que pasó en el interzonal, torneo de candidatos de Susa en Túnez, es muy característico. Fischer, que era tremendamente caprichoso y ponía sus condiciones, llegó a disputar su partida contra Reshevsky 7 minutos antes de que le cayera la bandera. O sea, llegó 53 minutos tarde a la partida. Y la jugó. Y la jugó. Y descolocó tanto a Reshevsky que lo ganó.
y se quejó amargamente de que no era correcto, Reshevsky y tal. Y después, a lo largo de su vida, se quejó siempre de que le habían siempre había pasado por delante Fischer y que no era justo porque a él... Y no era la primera vez que le pasaba, porque ya nos has contado lo de los rusos en Agro, ¿no? Sí, sí, bueno. O sea que muchas veces no llegó porque los demás le hacían alguna triquiñuela, y ¿no? también él puso de su parte también, porque era un jugador, ya lo explicaré ahora para terminar, que era un jugador muy peculiar, ¿eh? Entonces, bueno, Fischer jugó delante de él en el primer tablero en las Olimpiadas del 60, del 62, del 66, y bueno... después ya Reshevsky fue perdiendo fuerza, perdió un match contra Korchnoi, Víctor el Terrible, apodado, en 1968. Bueno, el balance es que tiene una larga carrera, participó en 11 de los 12 primeros ciclos para los campeonatos mundiales, es decir, que estuvo ahí en la delantera toda su vida. Y bueno, derrotó a 7 campeones mundiales, que esto yo creo que hay pocos que se pueden alardear de ello. Lasker, que en sus principios a Capablanca, Alekhine, Oive, Botvinnik, Smyslov y Fischer, tal era su fuerza. Era un jugador posicional, pero podía ser un terrible táctico también. Ahí interviene lo que yo decía, que él colaboró también. Gastaba muchísimo tiempo en la apertura, en los primeros movimientos. Y claro, se apuraba de reloj. Y después intentaba engañar, porque el otro creía que tenía poco tiempo, jugaba un poco especulativamente y los engañaba, porque tenía mucho talento, pero a veces le salía mal la jugada y perdía. Es decir, es peligroso quedarse sin tiempo en ajedrez. En aquella época era todavía más peligroso, porque hay un sistema hoy en día. Antes tenías 1 hora y media o 2 horas y tenías que hacer 40 jugadas. El reloj marca el tiempo individualmente. Entonces, si te quedabas sin tiempo, podías perder por tiempo. Cuando se te caía la bandera, aunque tuvieras una dama de más o una torre de más, estuviera completamente ganado. Hoy en día se ha solventado este problema añadiendo 30 segundos cada vez que haces la jugada. Es decir, tú piensas 5 minutos, le das al reloj, por ejemplo, te quedan 2 minutos, le das al reloj, vas a tener 2 minutos 30. Entonces tú siempre jugando muy rápidamente no pierdes por tiempo en una posición ganadora. Claro. Esa es una novedad que no existía entonces. Y bueno, no llegó a campeón del mundo, al campeón mundial Reshevsky, a pesar de su gran talento, porque dicen que no estudiaba lo suficiente. No estudiaba, se cargaba de tiempo, tenía un talento enorme, pero no lo aprovechó. Y él decía de sí, para terminar, mi estilo se sitúa entre Tal y Petrosian, que son 2 extremos. Tal es el combinador y Petrosian el hombre que impide al otro jugar, hiperconservador y tal. Tengo gran espíritu de lucha y soy muy tenaz. Nunca me desespero en una posición inferior y no temo a nadie. Y así se apagó Reshevsky con este espíritu de luchador a los 80 años en Nueva York. Bueno, te agradecemos. Hoy nos has hecho un 3x1. Sí. Porque hemos hablado de Reshevsky, pero hemos aprovechado para hablar también de Ruben Fine y ese homenaje, ese recuerdo para Arturito Pomar. Muchas gracias, René Maya, por habernos brindado esta semblanza y te invitamos a volver a hacerlo dentro de 2 semanas. Muy bien, no van a quedar muchos jugadores al ritmo que vamos, 3x1. 3x1.